nosotros, mi Rey amado. Glorifícate, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, aún más, así como tú lo sabes hacer, Padre. Gracias, Padre Celestial. Que para el Rey de Reyes desde fuerte en esta noche, porque sabemos que eso y más se merece Él. Glorioso nuestro Padre Celestial. No tenemos cómo pagarle por su amor, por su bondad, por su misericordia y sus maravillas. Glorioso mi Padre Celestial. Una poderosa palabra. Y en esta noche he titulado: El Salvador no hace acepción de personas. Aleluya. El Salvador no hace acepción de personas. Glorioso nuestro Padre Celestial. El hombre muchas de las veces puede hacer acepción de personas por raza, por sexo, por quizás económicamente, por cualquier simpleza de esta vida. El hombre puede hacer acepciones de personas, pero el Salvador, el Rey de Gloria, aquel que tiene la oportunidad de salvación para cada uno de nosotros, Él no hace acepción de personas. Glorioso nuestro Padre Celestial. Y dice, la acepción muchas de las veces la hacemos nosotros mismos, a sí mismos, viendo nuestras circunstancias. Muchas de las veces ya no esperamos que alguien lo haga hacia nosotros, sino que otras veces somos nosotros mismos lo que la hacemos hacia nosotros mismos, viendo muchas de las veces nuestros defectos, viendo muchas de las veces las limitaciones, viendo muchas de las veces las circunstancias que estamos pasando en ese momento. Pero al Salvador, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, Él no hace acepción de personas. Él no viene a ver los defectos de las personas. Él viene a ver aquello que Él puede hacer con sus manos preciosas en tu vida y en mi vida. Él viene a ver ese hombre y esa mujer que Él va a ir trabajando y perfeccionando día a día, poco a poco en este precioso caminar. Él no hace acepción de personas. Glorioso nuestro Padre Celestial. De ese defecto que muchas de las veces nosotros podemos decir, es que por esto no puedo hacerlo. Es que a mí los nervios me ganan, es que a mí me da el miedo. Dios de ahí hace su obra. Dios de ahí levanta a un hombre y una mujer poderosos en Cristo Jesús. Pero todo está en que usted y yo lo creamos, porque como lo dice su palabra, Él no hace acepción de personas. Muchas de las veces, se lo vuelvo a repetir, somos nosotros mismos. Siempre que haya alguien buscando a Dios con temor, necesidad, tristeza o dolor, Dios siempre va a estar presto. No importa la situación en cómo la persona se encuentra en ese momento, Dios siempre va a estar presto a escuchar a escuchar a esa persona, a escuchar lo que está pasando, a ver la situación que esa persona está pasando, y Dios va a venir y va a responder, no como nosotros queramos, sino como Él lo va a hacer. Y para ir entrando un poquito más en este tema, vamos a leer un poquito más lo que es en este capítulo para que vayamos entendiendo y así poder llegar a eso que acabamos de leer, el versículo 34 y 35. Si lo creemos, Él se glorifica. Muchas de las veces esperamos quizás ver así como dice esta palabra, pero Dios sabe que si así como somos incrédulos, cuando Él manda al hermano a la hermana a hablar a nuestras vidas, no lo creemos. ¿Cómo vamos a creer en las cosas celestiales y maravillosas? ¿Cómo Él se va a manifestar así, si aún así nosotros somos tan incrédulos con el hermano, con la hermana que estamos viendo, con los milagros, los prodigios que Dios está haciendo? Y dice el versículo 1 del 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas.
Pero algo bien importante que aquí está diciendo que Cornelio, él era un hombre que estaba sometido en oración, haciendo vidas buenas. Era un hombre que estaba buscando a Dios en ese momento. Era una persona que tenía necesidad, así como usted y como yo, pero que él estaba buscándole a Dios en ese momento. Porque cuando Dios nos va a mostrar una visión para nuestra vida, para bendición o para edificación, para cualquier motivo que sea, no nos lo va a dar o no nos va a mostrar algo andando en nuestros deseos carnales. No nos va a mostrar algo andando haciendo lo que a nosotros se nos viene en gana. Algo bien importante que aquí lo dice, llamado Cornelio, centurión de la compañía, dice: piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y mire la palabra clave ahí. Y oraba. ¿A quién oraba? A Dios siempre. Amén, aleluya. Dios va siempre a hablar a nuestras vidas, y Dios va a usar conexiones para venir y traer su palabra, para venir y traernos a sus caminos, para venir y responder. Pero para ello es necesario que cuando usted y yo estemos en la necesidad, en la circunstancia dura, no nos pongamos quizás a llorar o a estar diciendo una y otra cosa, sino que busquemos de Dios, que le oremos, que le busquemos en este momento. Si usted y yo necesitamos de Dios, Él nos va a escuchar y Él va a encontrar la manera para responder a tu vida. Él va a encontrar la manera para glorificarse y manifestarse en tu vida. Pero para eso es necesario que hagamos como este hombre. Este hombre estaba orando. Este hombre era temeroso de Dios. Este hombre estaba buscándole en el momento que vino Dios, y no solamente le mostró una visión, sino que también le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo lo que tenía que hacer. No solamente eso, sino que fue un hombre obediente. Hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Muchas de las veces Dios va a hablar a nuestras vidas de una u otra manera. No va a ser suerte, no va a ser casualidad, sino que van a ser las conexiones que Dios hace a tu vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Porque veniste tú solo buscando? Dios alguien puso ahí para que te llevara la palabra. Dios a alguien envió para que te llevara la palabra, te llevara la invitación y te dijera: Cristo te ama, Cristo tiene solución para tu vida. Mira, tú ya no ves la salida, pero Dios puede hacer un milagro en tu vida. En Cristo Jesús hay sanidades, hay liberaciones. En Cristo Jesús lo que está deshecho se vuelve a hacer por el poder de la palabra. Pero para eso es necesario que usted y yo le busquemos. Para eso es necesario que cuando Dios use esa conexión para llegar a nuestras vidas, sepamos obedecer y hacer lo que Él nos dice. ¿Cómo llegamos nosotros un día a los caminos de Dios? Por una conexión que Dios puso. Por una palabra que Dios mandó certera a nuestras vidas. Y es por ello que para honra y gloria de Dios, hoy estamos aquí en este lugar dándole toda honra y toda gloria al Rey de Reyes, al que se lo merece, porque nos ha hecho libres. Y aún le hace falta, hoy es el día para que Dios le haga libre. Todo está en que usted y yo lo queramos. Pero este hombre no solamente era temeroso de Dios, no solamente buscaba a Cristo Jesús, era un hombre obediente. Un hombre que vio la visión y no entró en la incredulidad. Era un hombre que escuchó la palabra e hizo conforme a Dios le había mostrado en esa visión. Glorioso nuestro Padre Celestial. Y en el versículo 9 podemos ver cómo Dios obra perfectamente. En Dios, como lo decía, no hay suertes, no hay casualidades, como muchas de las veces el hombre llama y dice: qué suerte la mía. No. Cuando Dios tiene un plan perfecto, y Él sabe las piezas que va a poner a tu vida. Él sabe las conexiones que Él va a poner a tu vida. Él sabe las personas que Él tiene que poner en tu vida, aún las personas que tiene que alejar de tu vida, si es que es necesario. Pero para eso es necesario estar prestos. Para eso es necesario buscar a Cristo Jesús, y que cuando venga la respuesta sepamos tomar la decisión. Pero la decisión que Dios tiene para nuestra vida, no la decisión que nosotros queramos. Y dice el 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer,
Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios ha limpiado, no nos llamemos aún nosotros mismos comunes. Dios está haciendo la obra en cada vida. Dios es perfecto en lo que está haciendo. Dios sabe cómo está respondiendo a tu vida. No te desesperes si en este momento no ves la salida. Si en este momento quizás quisieras estar en diferente situación, no te desesperes, porque Dios está haciendo la obra. Dios está trabajando en esa conexión que va a traer a tu vida. Dios lo está haciendo, pero para eso es necesario que estés presto, para eso es necesario que estés esperando de Dios y no del hombre, pero que estés atento cuando venga esa conexión. Dios sabe cómo traer todo a tu vida. Dios sabe cómo traerte aún a sus caminos si es necesario, pero es que tú eres el que tienes que dar ese paso. Eres tú y yo los que tenemos que dar ese paso, estar buscando de Dios, estar buscando y siguiendo y esperando de Dios que Él va a hacer y va a mover cada pieza según su voluntad. Él lo va a hacer, glorioso Rey Celestial. Dice: esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvía a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Dios preparando al hombre, Dios haciendo, y en un lado la visión y en otro lado hablándole a Pedro. Eso es lo que Dios hace. Dios prepara siempre una vida, un vaso, para usarlo y traer esa palabra, aún para traernos a sus caminos, aún para venir a los pies de Cristo Jesús. Dios utiliza ese vaso, esa vida. Dios viene y habla a ese hombre, a esa mujer, desespera esa vida cuando es necesario. Dios sabe lo que va a hacer. Este plan era tan perfecto lo que Dios estaba haciendo. Por un lado estaba tratando con Cornelio, por otro lado se estaba manifestando a Pedro. Él sabe lo que está haciendo, pero es necesario que estemos prestos y atentos, esperando lo que Dios va a hacer, que estemos nosotros buscando de Dios, que aún si es necesario reconciliarnos aún una vez más con Cristo Jesús, lo hagamos si queremos recibir lo que estamos esperando, porque Dios está obrando, Dios está trabajando en esa conexión para traer lo que va a traer a tu vida y a mi vida. Pero para eso es necesario que estemos como esos 2 hombres que estaban en sus gustos carnales. No, ¿verdad? Aleluya. Cornelio, dice la palabra, que era un hombre que estaba orando, que estaba buscándole, y el otro dice que estaba en ayunas. En ese momento, cuando vino Dios y le mostró eso, cuando vino Dios y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Aún nosotros mismos no nos llamemos comunes. Dios hace grandes cosas con el hombre y con la mujer, pero para aquello es necesario entenderlo, creerlo, para que sea Dios manifestándose. Para ello es necesario venir a los pies de Cristo Jesús, aún si nos hace falta reconciliarnos, aún si nos hace falta recibirlo como nuestro único Salvador, aún nosotros, si nos hace falta volver a nuestro amor principal, a nuestro amor verdadero, Cristo Jesús. Y dice el 18: y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y miren lo que hace Dios. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué hizo el Espíritu Santo?
Le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Porque yo los he enviado. Siempre Dios va a utilizar una vida. Siempre Dios va a utilizar un hombre o una mujer que se esté guardando y que le esté buscando para ir a bendecir vidas, para ir a donde está la necesidad, para ir ahí donde esa vida está necesitando. Esa vida quizá está postrada, clamando a Cristo Jesús por la necesidad que sea. Dios siempre va a poner ahí una vida para que lleve esa palabra, para que lleve esa bendición, aún para que lleve el plan de salvación cuando sea a tiempo. Y en el tiempo de Dios, es Dios cuando se glorifica, es Dios el que lo hace en cada uno de nosotros. Pero esos hombres estaban buscando de Dios. Cornelio era un hombre obediente, que cuando vino y se le dijo que mandara a buscar a este hombre, él lo hizo en obediencia. Y aún este hombre no entendía lo que estaba pasando en ese momento, como muchos de nosotros quizás a veces no entendemos lo que pasa, no entendemos lo que estamos sintiendo y no entendemos por qué está pasando, pero es Dios que se está glorificando en nuestras vidas, es Dios que está haciendo algo, porque muchas de las veces no vamos a entender, otras veces quizás no nos va a gustar, pero es Dios el que se está glorificando de una manera u otra manera para usar tu vida, aún para aquel que está necesitado y esperando. Muchas de las veces nosotros nos vamos a sentir quizás inferiores. Algunas veces quizás por su mente o mi mente ha pasado: ¿cómo va a ser que yo puedo hacer esto o puedo hacer lo otro? En Cristo Jesús todo lo podemos. En Cristo Jesús lo podemos, pero si nos mantenemos como estos 2 hombres que estaban obedientes, que estaban orando, que estaban buscando de Cristo Jesús, todo eso se tiene que ir. Y dice el 21: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Dirigido por Dios. Dirigido por Dios. Porque ya Dios estaba tratando con él. Y cuando él viene y les pregunta, sabemos que estos hombres le dicen por qué llegan por él, por qué llegan a buscarlo. Vienen y le especifican lo que Cornelio vio, lo que Cornelio estaba haciendo. Estos 2 hombres fueron, pero él aún. Es más preciosa la palabra más adelante, donde vemos en el 24, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. No estemos esperando del hombre. No estemos agradeciéndole al hombre. Toda honra y toda gloria se la merece Cristo Jesús, porque Él es el que hace la obra, Él es el que hace el milagro, Él es el que te liberta, Él es el que te sana, Él es el que te levanta. Pero tienes que reconocer que el hombre solamente es un instrumento utilizado por Cristo Jesús, que el hombre muchas de las veces va a hacer una cosa u otra cosa, pero es un instrumento utilizado por Cristo Jesús para que sea Él manifestándose ahí en la necesidad y ahí en lo que estás pasando. Y dice el 28: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Otro hombre que aún para él era abominable en ese momento, pero delante de Dios no hay excepción de personas. Delante de Dios, el pecador Dios lo ama, mas desprecia el pecado. Al pecador Dios lo ama, y es ahí cuando utiliza a uno de sus hijos para llevarle la palabra, para llevarle el plan de salvación, para llevarle la palabra de bendición, esa bendición que va a transformar su vida, esa bendición que lo va a hacer un hombre y una mujer nueva. Es ahí cuando Cristo Jesús se manifiesta, porque para Él no hay excepción de hombre y de mujer. Puede ser el más pecador de este mundo, de esta tierra, pero si se arrepiente de sus caminos y se convierte, que es lo más importante, no solamente arrepentirse, sino que convertirse y creer que en Cristo Jesús
hay vida nueva, que en Cristo Jesús hay salvación. Es Dios haciendo la obra en esta vida, pero para eso es necesario que el hombre y la mujer se arrepientan y se conviertan. Como lo dije, no solamente arrepentirse, porque el hombre y la mujer nos podemos arrepentir de nuestros pecados, pero ¿de qué nos sirve si no nos convertimos? ¿De qué sirve que nos arrepentamos una y otra vez si no nos vamos a convertir en verdad? Glorioso nuestro Rey Celestial. Es necesario arrepentirnos de lo que hicimos ayer, pero no volver a hacerlo, Es necesario convertirnos en Cristo Jesús, porque criaturas nuevas nos ha hecho Dios, criaturas nuevas que debemos de llevar la palabra de salvación, criaturas nuevas que debemos de testificar con nuestros hechos, con nuestra actitud, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que así como se lo dijo a Pedro, para Él no hay excepción de persona, para Él todos somos iguales, pero es necesario que en cada uno de nosotros haya un arrepentimiento y un convertimiento. Dios habla a tiempo y aún fuera de tiempo. Si hemos fallado, es necesario venir a los pies de Cristo Jesús. Si no le hemos aceptado, es necesario de aceptarle nuestras vidas. Aún aquel que quizás anda afuera, que un día estuvo en los caminos de Cristo Jesús, sabemos que si se arrepiente y se vuelve de su camino, Cristo Jesús lo recibe con los brazos abiertos, porque Él no tiene excepción de personas. Quizás muchas de las veces van a decir, pero lo que yo he hecho y lo que yo estoy haciendo, ¿cómo Dios me va a perdonar? Si el hombre me tacha de una cosa, si el hombre me tacha de otra cosa, para Cristo Jesús eso no importa. Si tu vida y tu corazón están dispuestos a ser hombre y mujer nueva en sus manos, Dios hace la obra, pero es necesario que lo creamos, es necesario que seamos obedientes, es necesario que le busquemos y que esperemos de Él, mas no del hombre, porque el hombre nos puede fallar, mas Cristo Jesús no lo hace así. Y dice el 31, y dijo Cornelio, tu oración, el 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y Cornelio es ahí mostrándole, hablándole lo que había pasado, hablándole lo que había recibido de Cristo Jesús, diciéndole por qué lo había hecho ir, mas él no sabía en ese momento quizás lo que Cristo Jesús tenía para su vida, así como usted y yo quizás no lo sabíamos cuando venimos a los pies de Dios, aún quizás no lo sabe ahora en estos momentos, pero Dios tiene cosas grandes para sus vidas, Dios tiene maravillas, pero para eso es necesario que estemos como este hombre Cornelio, que seamos obedientes, que si Él nos dice haz esto, lo hagamos aunque no lo entendamos, que si estamos esperando una bendición, un milagro, Él nos dirige de un lado, de otro lado, lo hagamos para que sea Él haciéndolo. Y dice el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Que Dios no hace excepción de personas, dice el 34, sino que en toda nación Él se agrada del que le teme y hace justicia. Amén, aleluya. Dios no hace excepción. Si tú necesitas de Dios, eres candidato elegible para venir a los pies de Cristo Jesús. Dios no hace excepción. Dios ve la circunstancia quizás que estás, pero no es para acusarte, no es para señalarte, sino que es para perdonar, para limpiar, para transformar, para hacer hombres y mujeres nuevas. En Cristo Jesús todo se hace nuevo, pero para eso es necesario que nosotros deseemos dar el cambio. Para eso es necesario que nosotros estemos dispuestos a aceptarle nuestras vidas, estemos dispuestos a hacer el cambio, que seamos dejados guiar a Cristo Jesús nuestras vidas, que hagamos cuando Él nos envía a hacer algo, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste, aunque nosotros queramos quizás lo más fácil, es necesario hacer conforme a Dios está guiando nuestras vidas. Y dice 36, mas Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Por el mensaje que mandó Dios.
por el mensaje de salvación, ese evangelio de poder, ese evangelio que ha venido cambiando nuestras vidas, ese evangelio que viene transformándonos, que aún si es necesario va a hacerlo más y más cada día. Pero para eso es necesario que así como Pedro, los ojos de Pedro fueron abiertos, que para Dios no había excepción de hombres y de mujeres, también es necesario que nosotros lo creamos, que en Cristo Jesús no hay excepción de hombres y mujeres, que en Cristo Jesús todo lo podemos hacer si usted y yo lo queremos, que aquí Dios no nos tiene por más o por menos, que si usted está dispuesto a levantarse en la obra del Señor, que si usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que si usted está dispuesto a venir a los pies de Dios, es Dios recibiéndole en sus manos, es Dios recibiéndole en sus brazos, es Dios transformándole. Pero para eso es necesario que aún nosotros mismos reconozcamos que Dios no tiene excepción de personas, que otros nos vean de menos, pero no nosotros mismos. Que otros nos vean quizás como que no podemos o no valemos, pero no nosotros mismos. Cristo Jesús te tiene aquí con un propósito. Dios ha hecho algo en nuestras vidas y si estamos aquí es con un propósito. Dios está haciendo lo que va a hacer en cada uno de nosotros, pero todo es conforme a su tiempo. Todo tiene un plan perfecto en las manos de Cristo Jesús. En las manos de Cristo Jesús las piezas se van acomodando solas. No es necesario que nosotros les demos una ayudadita. Dios lo va a hacer en su tiempo. Glorioso es nuestro Rey Celestial. El Salvador está vigente y no hace excepción de nadie. Si usted y yo lo creemos, Él está vigente, su salvación está vigente, su poder está vigente, pero todo está en que usted y yo lo creamos, todo está en que usted y yo lo busquemos y seamos obedientes, así como este hombre lo fue. Y dice el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra y Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste. Y dice el 42, y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados. Que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados. Esa palabra es aún para nosotros. Esa palabra es para el amigo, para aquel que quizás en algún momento ha pensado que su pecado no tiene perdón, para aquel que en un momento ha caído de la gracia de Dios y piensa que de ahí no se puede levantar. La palabra lo está diciendo, que si lo creyere recibirá perdón de pecados por su nombre, que si lo creyere recibirá ese perdón de Cristo Jesús, pero que para eso es necesario, lo más importante, que lo crea. Porque si no lo cree, ¿cómo lo va a recibir? Dios nos perdona, Dios sepulta los pecados, pero Dios quiere que ya no lo sigamos haciendo. Dios quiere que nos convirtamos a sus caminos, que aquello malo que antes éramos, que aquello mal que quizás ahorita el amigo, el conocido está haciendo, hay solución para su vida, que ese hombre y esa mujer tienen que entender que en Cristo Jesús sí hay perdón, que quizás el hombre, la familia, los amigos quizás no pueden perdonar su falta, pero que en Cristo Jesús sí hay solución para su vida, que aquel pecado que algún día cometió y con el cual está matándolo ahí, el cual lo hace sentir culpable, el cual lo hace sentirse mal y quizás en algunos momentos siente desmayar y siente esa agonía. Solamente Cristo Jesús es la solución para su vida. Solamente Cristo Jesús tiene el poder para limpiar todo pecado. Solamente esa sangre preciosa puede transformar esa vida en una criatura nueva en Cristo Jesús, pero que para ello es necesario que escuche que solamente Cristo Jesús
es la solución para su vida. Que si él creyere, sus pecados serán perdonados. Pero como lo dice, por su nombre. Cristo Jesús vino a traer salvación al hombre, a la mujer. Cristo Jesús vino por amor a su vida, por amor a mi vida. Y no solamente los que estamos aquí, todo aquel que está allá afuera en este momento, todo aquel que en este momento quizás está en sus delitos y sus pecados. Dios le ama, pero es necesario que crea. Pero para eso es necesario escuchar la palabra de salvación. Y para eso estamos usted y yo, para decirle que Cristo le ama, para decirle que Cristo le ama, que Dios lo está esperando con brazos abiertos, pero que es necesario que le reconozca, que es necesario que crea que Dios puede hacer algo nuevo en su vida, que Dios puede perdonar eso en lo que él está metido, que Dios le puede sanar, que Dios le puede libertar, que Dios puede sacarlo del vicio más metido que esté, no importa en qué vicio esté. Para eso es necesario que esa vida crea, pero que usted y yo le prediquemos también la palabra de salvación. Y como dice el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo se derramó, porque había hombres que estaban esperando el plan de Dios. Había hombres que estaban esperando lo que Dios iba a hablar para sus vidas. Había hombres que habían orado y esperando lo que Dios tenía en ese día para ellos. Habría hombres esperando esa respuesta de Dios. Habría hombres esperando esa sanidad, esa solución para sus vidas. Así como en este día muchos de nosotros podemos estar esperando una solución a nuestro problema, una sanidad, un milagro para nuestras vidas. Si usted y yo lo creemos, para Dios no hay imposibles, para Dios no hay excepción de persona. Aquí no importa si es el más nuevo, aquí no importa si es el que ya tiene más tiempo. Si usted lo cree en esta noche, se puede llevar ese milagro, porque dice que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre aquellos hombres y mujeres. Y si usted y yo lo creemos, en esta noche Dios puede hacer el milagro, puede hacer la sanidad, puede hablar a sus vidas en esta preciosa hora. Pero que para eso es necesario que nosotros lo reconozcamos, que para eso es necesario que nosotros aceptemos a Cristo Jesús, aún si hace falta que sea Él haciéndolo en nuestras vidas. Glorioso Rey Celestial, porque si en ese momento el Espíritu descendió, cuando aún Pedro le estaba dando lo que era el plan de salvación, era porque Dios estaba haciendo maravillas en sus vidas, era porque Dios estaba haciendo cosas grandes. Pero desde que lo vimos, había un hombre obediente, había un hombre que estaba buscando la presencia de Dios. Así es necesario que aquel que le necesita venga a los pies de Dios. Aún es necesario que aquel que está aquí en esta noche necesita, pero reconozca y crea que solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Es necesario que nosotros le creemos, porque dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dios lo puede hacer a través de su Espíritu Santo. Él puede descender con poder y gloria sobre su vida. Él puede descender en esta preciosa hora, ahí donde está la necesidad, y sanarle. Ahí donde está la necesidad de ese milagro, quizás ese problema financiero, ahí donde usted está esperando que sea Dios manifestándose, Él ahí se puede manifestar. Pero para eso es necesario obediencia, arrepentimiento, creer que Dios puede hacerlo en nuestras vidas. Así como Dios estaba usando la vida de estos dos hombres, Dios lo hace. Si aún usted está esperando, hoy estamos esperando que sea Dios contestándonos, Dios lo hace en su momento. Dios desciende con poder y gloria. Dios usa una vida para bendecir nuestras vidas. Pero es necesario que no veamos al hombre. Es necesario que veamos que es Cristo Jesús el que está manifestándose y usando esa vida para bendecir tu vida, para bendecir mi vida. Si estás dispuesto a creer y aún a recibir perdón, si es que es necesario, eres elegible para que su Espíritu descienda sobre tu vida. Amén, aleluya. Si estás esperando y lo crees, Dios lo hace en tu vida. Amén. Si estás esperando aún a reconciliarte con Dios, no esperes más.
El mañana no es nuestro, no nos pertenece. Es necesario acudir a los pies del Señor. Es necesario pedir perdón aún si es necesario hacerlo, reconciliarnos. Pero más importante, estar en obediencia. Porque como lo decía su palabra, Dios se glorifica en aquellos que le temen, en aquellos que buscan de Dios. Glorioso nuestro Padre Celestial. Hasta aquí el mensaje en esta preciosa